Amén, amén. ¿Cuántos se vieron la película The Hunger Games o Los Juegos del Hambre? Sí, levanten su mano. Sin miedo, tranquilos. ¿Cuántos mentirosos, como dice Juan 8:44, hijos del diablo, no fueron capaces de alzar la mano? Pues para que estén tranquilos, yo me vi la película. Ahora, no soy muy amigo de estas películas de ficción, porque a mí las películas que me gustan son las de la vida real. También me gustan las películas que me divierten, es decir, que me hagan reír o que tengan una historia que me cautive. También me gustan las películas que me inspiren, películas que me inspiren a ser mejor, a ser un mejor hombre, a ser un mejor papá, a ser un mejor esposo, a ser un mejor profesional en el área en el cual yo estoy, que me inspiren a hacer algo significativo en mi vida. A mí me gusta que Dios me hable a través de una película. Entonces esas son las películas que a mí me gustan. Y como les dije antes, no soy muy amigo de las películas de ficción, pero tampoco puedo ser tan ñoño. No puedo ser un tipo tan amargado, tan cerrado o tan desconectado de la realidad. Por eso este fin de semana nos sentamos con mi esposa a ver la película con una mente abierta. Y tengo que reconocer que aunque es futurista, ¿no? Es una película apocalíptica, fue interesante, me mantuvo pegado a lo que estaba sucediendo. Pero mientras yo miraba esta película me di cuenta que yo no permito que las películas me afecten, porque he logrado diferenciar la verdad de la ficción. No, yo sé cuando se ponen a pelear entre ellos, que eso es un montaje. Yo sé que la sangre es pura salsa de tomate, ¿no? Y no me afecta de verdad. Pero mi preocupación es la siguiente: ¿por qué razón películas como estas despiertan tanta fascinación en algunas personas? ¿Será que son un escapismo a un mundo ideal? ¿Será que usan estas películas para huir de su realidad o desconectarse de su realidad? ¿Será posible que estas películas sean una puerta abierta en la vida de algunas personas? Una puerta abierta al enemigo. Y también me pregunto, ¿será que la gente tiene discernimiento? ¿Han logrado diferenciar el mundo real del mundo de la fantasía? Pues Los Juegos del Hambre es una película que sucede en el futuro, en una nación compuesta por la capital, que está en el centro, y ahí es donde están las personas que, entre comillas, están viviendo bien. Alrededor de la capital hay 12 distritos en donde la gente es pobre, se está muriendo del hambre y están bajo el dominio de los que están o del que gobierna en la capital. Como castigo por una rebeldía del pasado, son elegidos 24 personas, 2 de cada provincia, un niño y una niña, para que participen en un reality que va a ser televisado en vivo. O sea, todos van a ver lo que va a suceder. Pero es un reality en donde estas 24 personas deberán pelear hasta la muerte, hasta que quede solo una persona viva. Y las personas están viendo esto, o sea, en vivo. Es como en los años de Nerón, ¿no? Cosas bien feas, bien fuertes. Pero tengo que reconocer que, aunque es así de salvaje, es una película muy entretenida, ¿no? Me cautivó la atención.
Entonces por eso surge la siguiente pregunta: ¿cómo logró esa película cautivar mi atención? ¿Qué sucede en una película que nos lleva a justificar y disfrutar la violencia? Pues encuentro tres cosas. En primer lugar, somos conquistados desde el inicio por la heroína de la película, una niña bonita que ha logrado sobrevivir junto con su familia, rebelándose un poco en contra del sistema. Cuando eligen a los dos que van a representar este distrito, desafortunadamente eligen a su hija menor. Y unos minutos antes ella le prometió que todo iba a salir bien. Por eso ella se ofrece a tomar su lugar, y con eso nos cautivan. Porque podríamos compararlo con lo que hizo Jesús, ¿no? Él se ofreció a dar su vida por nosotros. Ella se ofrece a una muerte segura por amor a su hermana. Entonces eso nos cautiva. Pero también somos atrapados por una historia de amor, porque a todos nos gustan las historias de amor. Allí hay romance. Y además de esto, justificamos matar para sobrevivir. Justificamos matar en defensa propia. Justificamos también matar cuando los que merecen morir son bien malos, porque hay una pareja que viene de un distrito y ellos fueron entrenados desde la niñez para ganar este concurso. Entonces, desde el comienzo nos llevan a odiar a estos dos personajes, y esto, en cierta manera, justifica la violencia. Pero con respecto a la película o el contenido de la película, no voy a tomar una posición ni positiva ni negativa, sino más bien una posición neutral. Pero lo que sí me preocupa en las personas que ven películas como estas son tres cosas. En primer lugar, que no saben diferenciar el mundo real del mundo de la fantasía. Según los estudiosos, un niño logra diferenciar el mundo real del mundo de la fantasía más o menos a los 8 años. Pero yo estoy viendo que hay personas de 20, 30 años que no logran ver la diferencia. Lo que vemos en las películas no es cierto. El dinero no da felicidad. El amor no va a resolver nuestros problemas. Las personas que vemos en las películas no son personas necesariamente felices. O sea, que estén felices no quiere decir que sean personas felices. Todo esto es un montaje. Y así es como yo veo las películas. Esto es un montaje. De hecho, yo bajo el volumen y uno no siente nada. Todo es un montaje. Y todo fue hecho para que nos involucremos. Y esto no necesariamente es malo, porque de eso se trata. De meternos, de involucrarnos en las películas. Pero lo que no podemos permitir es que las películas nos afecten. Y cuando hablo de salir afectados, me refiero a cosas como pesadillas. Usted no puede permitir que una película lo lleve a tener pesadillas. Eso muestra que usted no logró diferenciar el mundo real del mundo de la fantasía. No podemos permitir que esto produzca en nosotros temores, que de repente empecemos a oír voces en nuestra mente, que nos lleve a sentir celos o a odiar, que nos lleve a la depresión o quizás a la nostalgia, que nos lleve al mundo de la fantasía, o que nos involucremos emocionalmente con uno de los personajes. No podemos permitir que las películas nos afecten.
Que después de ver una película podamos simplemente poner eso a un lado y seguir adelante con la vida como si nada. Ahora, la violencia en las películas no es real, es un montaje. Sin embargo, oímos tristes historias de personas que después de ver películas como la de Batman salieron y asesinaron a una cantidad de personas. Lo que nos muestra que no han logrado ver la diferencia entre el mundo real y el mundo de la fantasía. Algunos han dicho que el mismo efecto que produce la pornografía en los hombres lo produce las telenovelas en las mujeres. ¿Oyeron eso, niñas? ¿Por qué? Porque en la pornografía el hombre sueña o fantasea con la mujer perfecta que va a suplir todas sus necesidades de hombre, va a suplir todas sus necesidades de placer. En las telenovelas las mujeres sueñan o fantasean con el hombre perfecto que las va a hacer sentir como una reina y que también va a suplir sus necesidades emocionales más profundas. Entonces, en ambos casos, los dos personajes están esperando que sus necesidades emocionales y físicas sean suplidas fuera del matrimonio. Ahora, estas necesidades son reales y merecen ser suplidas, pero solo dentro del plan de Dios, que es el matrimonio. Entonces, teniendo esto presente, lo que Jesús dijo en Mateo 5:28 se aplica tanto a hombres como a mujeres. Dice, el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Eso quiere decir que el hombre que fantasea con la mujer perfecta ya adulteró con ella en su corazón. Pero lo mismo sucede con las mujeres. La mujer que fantasea con el hombre perfecto ya adulteró con él en el corazón. Y precisamente estas dos cosas, la fantasía sexual y la fantasía romántica, es uno de los propósitos de los productores detrás de las películas. Precisamente por razones como estas nos involucramos con los personajes de las películas sin darnos cuenta. Por esa razón debemos ser conscientes de que lo que estamos viendo no es cierto, no es real. Es un mundo de fantasía. Lo segundo que me preocupa es que estas películas se hayan convertido para algunas personas en un escapismo, un lugar a donde ellos se van para huir de su mundo, de su realidad, de su depresión, de su tristeza. Hay muchas cosas a donde podemos huir o a donde la gente puede huir como un escapismo. Por ejemplo, el alcohol. Para muchos es su escapismo. Las drogas. No se imaginan o entran a un mundo ficticio en donde no tienen que soportar el dolor que están viviendo aquí en la tierra. Encontramos otras cosas como la comida. No puede ser un escapismo, el hacer ejercicio, dormir, el sexo, el soñar despiertos, que son como pensamientos o deseos agradables que imaginamos que van a suceder. Eso puede ser un escapismo. Además de eso están las novelas románticas y el suicidio. Y entonces debemos asegurarnos que el ver estas películas o el
involucrarnos en estas películas no sea un escapismo a donde nos vamos para huir de nuestra realidad. Ahora, aunque el escapismo es un comportamiento normal en el ser humano, Dios no quiere que huyamos de nuestra realidad. Él quiere que lo enfrentemos. Huir no va a solucionar su problema. Usted tiene que enfrentarlo. Por esa razón, Dios no quiere que nosotros vivamos en un mundo de fantasía o en un mundo imaginario. No, Él quiere que vivamos en un mundo real. Y esto se aplica a todo. Entonces, por esa razón me preocupa la fascinación que encuentro en algunas personas con películas como estas. Yo lo veo como un escapismo. Pero esto mismo también puede suceder con películas y libros cristianos, como por ejemplo los libros de Narnia o La Cabaña. Ahora, estos son buenos libros y fueron escritos con el propósito de ilustrar y de ayudarnos a entender las verdades espirituales. Pero mi temor es que algunos estén usando estas historias para huir de su realidad. Tienen hasta en su mundo imaginario una puerta. Y pasan por esa puerta y llevan a un mundo mejor, entre comillas, llamado Narnia. Y es posible que confundan al león, a Aslan, con Jesús. Tengan presente que Satanás se viste como ángel de luz. Y esto es algo que él trabaja lentamente con el propósito de engañar. Por esa razón debemos tener mucho cuidado con el fascinante pero peligroso mundo de la imaginación. Y precisamente por eso estos libros no pueden reemplazar la palabra de Dios. Sobre esta palabra es que debe estar fundamentada toda nuestra vida. Lo que nos dicen en esos libros, aunque sean cristianos, no puede reemplazar ni mucho menos contradecir lo que está escrito en la Biblia. Lo tercero que me preocupa es que algunas personas no están reconociendo el mensaje subliminal detrás de las películas. No hay discernimiento. Dice en Isaías capítulo 5 versículo 20: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Y esto precisamente es lo que sucede en muchas películas. Ellos logran que llamemos algo que es bien malo, lo llamemos bueno. Que tomemos el lado de los rebeldes, de los criminales. A veces tomamos el lado del adúltero. Justificamos su adulterio. Porque la película nos presenta a su esposa como una bandida, como una bruja. Y entonces, sin darnos cuenta, estamos aceptando que el tipo esté con otra niña. Porque es que ella sí es divina, parece cristiana. ¿Se dan cuenta? Y todo esto porque no hay discernimiento, no estamos percibiendo lo que hay detrás de esto. Las películas nos pueden llevar a odiar lo bueno y amar lo malo. Por ejemplo, la película Footloose, no sé si la recuerdan, hace ya como 20 años. Es la película que sucede en un pueblo chiquito e insignificante, en donde en una noche de celebración el hijo del pastor y otros muchachos se fueron a celebrar con unas niñas y se emborracharon. Y borrachos se subieron al carro y obviamente se estrellaron y murieron.
Debido a eso, tanto el pastor como los ancianos del pueblo prohibieron rotundamente el trago y el baile. Pero de repente llega a este pueblo un muchacho que obviamente nos lo van a presentar de tal manera que nos va a fascinar, ¿no? Y este hombre viene y ve ese pueblo tan triste, tan miserable. Y él comienza a mostrar lo rico que es el baile. Y no solo eso, sino que nos presentan a la hija del pastor, que es la peor porquería de todo el pueblo. Y nos muestran que ella es así porque está bajo el pastor, de un pastor legalista. Y uno de verdad termina odiando a ese desgraciado pastor. Uy. Pero ven cómo el enemigo nos ha trabajado para que eso lo veamos así y tomemos el lado del pecado y no el lado de la palabra de Dios. Él es muy sutil. Y por esa razón, cuando nosotros vemos una película, necesitamos tener discernimiento. Pues en la película The Hunger Games, los Juegos de Hambre, nosotros terminamos justificando la violencia. Como estas películas encuentro otras, como por ejemplo Twilight o Crepúsculo, en donde encontramos una historia fascinante de amor entre una mujer bien bonita llamada Bella y un vampiro que se siente atraído por el aroma de su sangre. Ahora, lo bueno que nos dicen ellos es que este vampiro no chupa sangre de humanos, sino que chupa sangre de vacas o de animales. Pero, o sea, si ven las cosas que aceptamos sin ni siquiera analizarlas, porque es que tiene romance. Encontramos también películas como Harry Potter. Ahora, lo bueno de Harry Potter es que presenta el pecado de manera muy clara y nos muestra o ha logrado hacer muy atractivo para los jóvenes la hechicería y la brujería. Pero son películas en donde el enemigo está promoviendo sus intenciones. Otra película similar, y en mi opinión es de las peores que hay, tiene el nombre de Inception o El Origen. Me parece una película muy peligrosa porque habla de un sueño dentro de otro sueño. O habla de cómo implantar una idea en el subconsciente de otra persona, que es el plan que el diablo tiene con nosotros. Y entonces lo que yo veo es que los jóvenes, los adolescentes están viendo estas cosas sin discernimiento, sin conocer siquiera al enemigo. Y esto me llevó a recordar una predicación que se nos dio de manera permanente hace muchos años, que tristemente se convirtió en una obsesión y quizás un extremismo, pero que hoy los jóvenes necesitan oír. Y tenía que ver con los mensajes subliminales que eran puestos detrás de la música, detrás de las películas y detrás de la publicidad. Ahora, estos mensajes, por ser subliminales y por estar ocultos y porque se pusieron en reverso o cosas así, no eran percibidos por nuestra mente. Nuestros sentidos no los captaban y por eso las aceptábamos. Y a partir de ese momento esos mensajes quedaban en nuestro subconsciente. Y recuerdo que se nos dijo que el enemigo estaba usando a los productores de las películas para poner ideas y pensamientos en nuestra mente y así controlarnos. Y quiero compartir algunos de los ejemplos que se usó en esa época. Uno fue la primera vez que se hizo y fue en un teatro en 1957. Se dijo que un hombre puso
en medio de la película, en ciertos momentos, unas imágenes rápidas de palomitas de maíz y Coca-Cola, con el propósito de que la gente sintiera el deseo de salir a tomar Coca-Cola o salir a comprar Coca-Cola y comer palomitas de maíz. Y nos dijeron que ese experimento produjo que se aumentara como en un 68% las ventas de las palomitas de maíz. Ahora, le pidieron a este hombre que hizo el experimento que lo volviera a intentar en otro lugar y no funcionó. Sin embargo, pues esto, de ahí se inicia todo lo de el mensaje subliminal. Ahora, hoy ya no se necesita un mensaje subliminal para esto. ¿Por qué? Porque todo el mundo cree que cuando uno va a ver una película, uno tiene que ¿qué? Comprar palomitas de maíz y gaseosa, ¿o no? Y yo creo que quizás debido a toda esta enseñanza, yo me opongo a eso y no. Y por eso yo siempre llevo mi banano. Yo no voy a comer palomitas de maíz. Yo no me voy a dejar controlar por el diablo. Pero sí ve, y quizás soy así un poco... Pero me preocupa que algunos simplemente hacen las cosas porque todo el mundo lo hace. Por ejemplo, estoy seguro que muy poquitos acá son capaces de comer una hamburguesa con agua. Porque eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nos han vendido la idea de que una hamburguesa se come con papas fritas llenas de grasa trans y Coca-Cola o una gaseosa, ¿o no? Pues yo soy diferente a todo el mundo. Hasta la cajera me mira sorprendido, como, ¿agua? Sí. Se voltea, ¿hay agua? ¿Queda agua? Pero yo no me voy a dejar controlar por el sistema. Un mentalista logra poner palabras en la boca de las personas a tal punto que ellas mismas se sorprenden como, wow, ¿yo por qué dije eso? Él tiene su manera de llevar a las personas a decir exactamente lo que él quiere. Un buen vendedor logra que usted salga de la tienda con 5 camisas que usted no necesitaba. 5 camisas, 2 carteras, unos zapatos. ¿Por qué? Porque logró poner esa necesidad en usted. Por eso es un buen vendedor. Pues en la música, y esto es una realidad, ¿no? Y esto fue algo que se inició hace mucho tiempo, se metieron mensajes subliminales. Y la intención no era mala. Era simplemente como algo, experimentos que comenzaron a hacer. Y muchos de estos mensajes son inofensivos. Pero hay otros mensajes que tienen insinuaciones sexuales. Hay otros que promovieron el uso de las drogas. Y otros tienen mensajes satánicos. Cuando hubo la obsesión por este tema, yo recuerdo que oímos una canción en español en donde al ponerlo al revés decía lo siguiente: roba, roba, que el que roba plata se alzará. Y fue muy claro el mensaje. Entonces era un mensaje que estaba promoviendo el robo. Y entonces, debido a esto, recuerdo que nos empezaron a predicar en contra de la música del diablo, y se llegó a un extremo en donde se perdió credibilidad. Porque ya no había información, era obsesión. A tal punto que hasta estaban encontrando mensajes subliminales aún en la música cristiana. Y nada que ver. Recuerdo que un grupo cristiano que se llamaba Petra
puso un mensaje a propósito y decía lo siguiente: ¿por qué estar buscando al diablo cuando deberías estar buscando a Dios? Encontramos también, y esto usted lo puede ver en internet, los mensajes subliminales en muchas películas de Disney. Y son mensajes con contenido sexual muy claro, no imágenes que lo deja a uno impresionado. Y esto es algo dicho por el mundo secular, y desafortunadamente algunos predicadores cristianos llevaron a un extremo en donde uno pensaba que todo era pecaminoso, y no. Encontramos películas en donde el actor está diciéndole a la niña, ¿no? Le dice, desnúdate. Y está bien claro. Encontramos también escenas en donde pasa un carro por una calle y en una ventana hay una mujer desnuda. Pero pasa tan rápido que la mente o los ojos de manera natural no lo perciben. En la famosa película Roger Rabbit hay varias escenas en donde la personaje o la mujer está totalmente desnuda, pero no se ve. Sin embargo, la cantidad de películas que se vendieron debido a eso mostró que el sexo vende. Entonces, es una realidad. Hay mensajes subliminales detrás de la música. También sabemos que personas que oyeron algunas canciones después fueron y se suicidaron. Entonces esta música puso en ellos pensamientos suicidas. Pero quiero que quede muy claro algo, y es lo siguiente: es imposible que una persona que haya nacido en un hogar cristiano tenga pensamientos suicidas. Eso lo quiero dejar muy en claro, porque Satanás es padre de toda mentira. Y Satanás puede hacer creer a un niño o una niña que está en un super hogar de que su vida no vale nada. Si esa persona llega a tener pensamientos suicidas, es porque se está alimentando con cosas indebidas, está haciendo algo para que el enemigo haya puesto esa idea en su mente. Pero como dije antes, desafortunadamente esta enseñanza se llevó a un extremo en donde finalmente empezamos a rechazarlo y no se siguió compartiendo. Pero lo bueno es que los que oímos acerca de los mensajes subliminales aprendimos a ser sensibles a la manera en la cual el enemigo puede usar los medios de comunicación para engañar y atar a la gente. Aprendimos a analizar nuestros pensamientos y rechazar cualquier idea que pudo haber quedado en nuestra mente que es contraria a la palabra de Dios. Y yo creo que los jóvenes y los adolescentes hoy tienen que hacer lo mismo después de ver una película. Tienen que pensar qué ideas contrarias a Dios quedaron en mi mente y tienen que renunciar a ellas. Porque el enemigo puede usar todo esto para controlarlo. Ahora, nuestra mente es un instrumento o es un medio que Dios usa para hablarnos, para revelarnos sus planes, para darnos palabra de conocimiento, de sabiduría, de revelación. Pero también nuestra mente es un medio que puede usar y ha usado el enemigo para engañarnos. Por eso el título de mi mensaje es el siguiente: el fascinante pero peligroso mundo de la imaginación. En 1 Juan capítulo 5 versículo 18 dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos. Esto es algo que debemos creer y tenemos que apropiarnos de esta verdad. Estamos protegidos por Jesús. Y dice, y el maligno no puede tocarlos.
sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Entonces, somos hijos de Dios, estamos protegidos, pero estamos en un mundo controlado por el enemigo. Y por eso necesitamos discernimiento. Y el versículo 20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios, Jesús, ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Eso es lo que necesitamos, el entendimiento. Y para que esto suceda, tenemos que estar sumergidos en la palabra de Dios. Nuestra mente tiene que estar sometida a la palabra de Dios. En otras palabras, si usted va a ver 2 horas de película, usted tiene que leer lo mismo, la palabra de Dios. Porque si no, la Biblia dice que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. No podemos darle lugar al enemigo. Dice en Efesios 4:17: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Cristianos, no podemos vivir como ellos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Que no nos pase a nosotros lo mismo. El versículo 23 dice: en cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Hay una gran diferencia entre una idea puesta en nuestra mente por Dios y una idea puesta en nuestra mente por el diablo. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Una palabra de parte de Dios es clara, es específica, lleva a la acción. Dice: cuidado, aléjate, huye. Produce temor de Dios, pero trae paz. O sea, produce, cuando hablamos del temor de Dios, es un temor hacia Dios, respeto hacia Dios. No es un temor de miedo, no, temor de Dios, pero hay paz. Por eso usted sabe cuando algo es de Dios. Una palabra o una idea del enemigo produce temor humano, miedo, angustia, agotamiento. Es repetitiva y obsesiva. Un claro ejemplo de un pensamiento del enemigo son las pesadillas. Las pesadillas no vienen de Dios, no las acepte. Porque algunos creen que es el medio que Dios usa para hablar. No, Señor. En Job capítulo 4 versículo 12 encontramos lo que es una pesadilla. Aquí Elifaz, tratando de manipular a Job, le dice lo siguiente: en secreto recibí esta verdad, como si me la hubieran susurrado al oído. O sea, Elifaz está seguro que esto es una revelación de Dios. No, es una mentira del enemigo. Me llegó en una inquietante visión durante la noche. Analice si su visión fue así inquietante durante la noche. Cuando la gente duerme profundamente, el miedo se apoderó de mí. Ojo, no es temor de Dios, es miedo. Y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos y en el silencio oí una voz que dijo: esa es una pesadilla o una idea puesta por el enemigo. Y nosotros debemos aprender a discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Por eso quiero que cerremos nuestros ojos y quiero que pensemos en estas 3 cosas. En primer lugar, se han convertido las películas
es un escapismo para usted. En segundo lugar, usted logra discernir con claridad el mundo real del mundo de la fantasía. Y en tercer lugar, usted tiene discernimiento para identificar los mensajes subliminales del enemigo a través de las películas, a través de la música, a través de los sueños, a través de sus pensamientos. Señor, yo te pido que en esta noche tú nos des discernimiento, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento. Renunciamos, Señor, a la ceguera espiritual. Renunciamos, Señor, también a la obsesión hacia estas películas. Renunciamos en el nombre de Cristo Jesús a que esto sea un escapismo. Renunciamos, Señor, hoy a ser controlado por el espíritu de este mundo, porque tu palabra dice que los que son hijos de Dios son protegidos por ti, y el maligno no puede tocarlos. Estamos en un mundo, Señor, controlado por el maligno, pero el maligno no puede tocarnos. Yo te pido, Señor, que hoy nos des entendimiento, revelación, y que tu Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes en el nombre de Jesús.